El día de hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto. Llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como podemos ver, el Señor sigue hablando por medio de parábolas. Y al final lo dice bien claro. Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas y sin parábolas no les hablaba. Lo que habíamos dicho en un principio, Jesús quiere que lo entendamos y busca estrategias. Que el corazón se pueda cerrar es distinto. Pero aquí es donde nosotros quisiéramos ver cómo la fe se va alimentando poco a poco. La fe necesita de la revelación. Si vemos el Antiguo Testamento, Dios se iba revelando poco a poco a los hombres. Así hasta llegar a Jesús, donde se cumple la plenitud de la revelación. Quiere decir que Dios se le va mostrando al hombre poco a poco. Dios quiere que lo comprendamos, que lo conozcamos, que lo aceptemos, pero se nos va dando de poco a poco, poco a poco. Algo cuando nosotros pedimos la gracia de Dios. Sí, que es la gracia de Dios, es Dios dándose. Pero Dios se nos va dando de poco a poco porque no podríamos comprenderlo todo. Y nosotros fuimos conociendo así nuestra fe desde pequeños. Pequeñitos nuestros padres probablemente nos llevaban a misa, nos llevaron al catecismo, fuimos aprendiendo oraciones, fuimos aprendiendo a ir precisamente a la Eucaristía y poco a poco íbamos alimentando nuestra fe. A veces nos quedaban dudas, a veces incertidumbres, pero poco a poco nos fuimos dando. Y hasta que poco a poco descubrimos un llamado, una vocación que Dios nos hace. Algunos Dios nos llama para ser sacerdotes, otros para que se casen. Pero es algo que se va descubriendo poco a poco y que se va acrecentando. Cuando la fe es realmente grande es cuando podemos dar un paso adelante en la conversión, en la misión que tenemos. Pero la fe es así. La fe crece en la medida en que se alimenta. Porque si descubrimos qué es la fe y lo ponemos la fe como aquella certeza de lo que creemos, ¿verdad? Vamos descubriendo las verdades. Dios se nos revela. Entonces, necesitamos ir poco a poco alimentando esa fe. Pone otro ejemplo. Primero pone el ejemplo de la semilla de mostaza. Dices, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que todas las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus manos. ¿Sí? Una fe bien alimentada. ¿Qué pasó para que esta semilla pudiera crecer, pudiera llegar a tanto? Bueno, fue regada, se le dio cuidados necesarios. Nosotros necesitamos cuidar nuestra fe. Una segunda parábola dice, también les contó esta parábola, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. O sea, una pequeña porción hace que aquella masa se esponje, aquella masa crezca. Una pequeña porción de levadura. Bueno, pues yo tengo que ser fermento para la fe de otros, a través de mi testimonio, a través de lo que soy, a través de cómo vivo. Dios nos ha llamado, nos ha dado esa misión de ser multiplicadores de la fe, de ser multiplicadores de la evangelización,
de llevar el mensaje, de llevar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no encuentre un límite. Que la palabra de Dios pueda crecer en nuestros corazones poco a poco, día a día, alimentándose, se robustece. Alguien que va al gimnasio empieza poco a poco. A lo mejor a veces será flaco, debilucho. Otras veces gordito, como comprender. Y sin embargo la constancia lo hace llegar a donde quiere. Entonces nosotros debemos ser constantes, debemos ir siempre en busca de que la palabra de Dios en nosotros vaya permeando tan fuerte, que seamos tan fuertes a la hora de recibir el mensaje de Dios, como un edificio que está bien plantado para poder llevar el mensaje a los demás. Jesús se plantó bien en sus ideas, bien concreto, y lo que nos dio como enseñanza, nos dio para que lo compartamos. Y si yo aprendí en una pequeña dificultad, pues también yo pueda mostrarle a otro que en medio de las dificultades se puede encontrar a la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.